María Florian, pasó a la presencia del Señor y hoy va a ser la funeraria en Fara de 2 a 6. Quizá lo saludable es llegar a las 3 para darle la primera hora a la familia. Así es que nuestra hermana pasó a la presencia del Señor. Fue un largo metraje, si pudiéramos decir así, su vida, pero concluyó su tarea aquí en la tierra. Así es que damos gracias a Dios por esa oportunidad que el Señor concedió. Ya leímos el pasaje y vamos a predicar hoy en el Salmo 119, 71. Quiero decir, hermano, que este tema es un tema sensible. Usted sabe cuando dicen en la noticia que el tema, la noticia que van a dar va a ser sensible. Este tema es sensible porque vamos a hablar, hermano, del propósito de Dios en el sufrimiento. Vamos a tratar el tema ¿por qué es buena la aflicción en las manos de Dios? ¿Por qué es buena? ¿Por qué la Biblia dice que es buena? ¿Y sabe qué? Si la Biblia dice que es buena, ¿qué es? Buena. Amén. Bueno, lo dijimos muy rápido. Pero a veces viene la aflicción, digamos, con diferentes propósitos en la mente, digamos, de Dios. Y Dios realmente nos permite pasar por algunas aflicciones porque no hay otro método. No hay otro método, digamos, que Dios sabe que va a utilizar en el momento apropiado. Y todos pasamos por momentos de aflicciones grandes en la vida, fuertes. Y Dios sabe todas las cosas. Bueno me es haber sido humillado, Salmo 119, 71, yo subrayé esa palabra. ¿Qué quiere decir eso? Propósito, para que aprendamos sus estatutos. La Nueva Traducción Viviente dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Me hizo bien. Entonces, es buena, ¿verdad? La aflicción, aunque a veces dura, ¿verdad? Dolorosa, pero es buena en la mente y desde la perspectiva de Dios. También dice la versión lenguaje actual, estuvo bien, el mismo texto, que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. De esa manera fue que la pude entender. Y también la nueva versión internacional dice, me hizo bien haber sido afligido, me hizo bien, porque así llegué a conocer tus decretos, así, de esa manera. O sea, esa fue la manera que utilizó Dios. Entonces, esto nos ayuda, hermano, a entender que cuando nos viene alguna aflicción, no quiere decir que usted anda mal. Por eso digo que es sensible, sino sencillamente que Dios la ha permitido con un propósito muy especial que está muy por encima de nuestro entendimiento. Vamos a mirar estos conceptos con 3 argumentos en este momento. Vamos a orar. Padre, al pensar en este tema tan sensible, tan delicado como es hablar del dolor, del sufrimiento, y pensar que tú en muchas de estas cosas están allí tus propósitos santos para ayudarnos, porque es la manera que tú has decidido hacerlo. Nosotros entonces podemos avanzar en el camino, crecer aún a través de esas experiencias y darte la gloria y la honra a través de todo lo que tú logras en nosotros por esa aflicción. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Yo creo que en este texto, en esta verdad, hermano, vamos a estar reflexionando en estos minutos que tenemos acá. Damos gracias a Dios por su fidelidad y sus bondades en nuestras vidas. La aflicción es un proyecto de Dios en las vidas de cada uno de sus hijos. Proyecto que Dios tiene. Y en su gran mayoría va más allá de nuestro entendimiento. Cuando el salmista dice que le hizo bien ser afligido, ser humillado, también se usa esa palabra, está contemplando la aflicción y el dolor
desde la perspectiva de Dios. Me hizo bien. Fue saludable para mí. Entonces, prácticamente el salmista no acusa a Dios en el momento de la aflicción. No reniega de Dios. No habla mal en contra de Dios. No se queja en la aflicción. Caramba, mira lo que me ha pasado. ¡Wow! Yo no entiendo esto. Y hay que tener cuidado porque a veces uno puede pensar que viene del diablo. Y es peligroso uno, digamos, algo que viene directamente de Dios para ayudarte, para ayudarme, tú estés pensando que es una obra del diablo. Porque Dios, por ejemplo, puede permitir que el diablo nos azote bajo cierto permiso especial. Y siempre que Él permite algo, hay un propósito también. No se queja de la aflicción, reconoce la bondad y la fidelidad de Dios en todo el proceso de su condición, que es lo que nosotros vamos a estar mirando, cómo Él pudo ver la bondad de Dios a través del dolor. Un buen padre se distingue por dos elementos fundamentales, o una buena madre se distingue por dos elementos fundamentales: mucho amor y mucha corrección. ¿Están de acuerdo conmigo? Mucho amor, pero también mucha corrección. Si usted le da a un hijo solamente amor y no lo corrige, ¿sabe lo que pasa? Entonces no lo ama. Vamos a ver los textos que comprueban esta verdad. Y ese es nuestro Dios, que nos ama con un amor, hermano, inigualable, indescriptible en la mente humana, pero también nos corrige muchas veces cuando lo necesitamos. Entonces, el niño que se cría con mucho amor y mucha corrección desarrolla un carácter estable emocionalmente. Y es el fundamento de la sabiduría, según las Escrituras. Dice la Biblia: la vara y la corrección dan sabiduría, en Proverbios 22:15. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y dice un psicólogo, un doctor psicólogo y psiquiatra, tiene los dos títulos, que el niño consentido será un niño resentido. ¿Sabe por qué? Porque ese demasiado amor que usted le ha dado sin corrección, cuando llega a la escuela, cuando llega a otro círculo que no encuentra eso, se resiente entonces. Pero esto no es lo que yo he vivido. Sin embargo, un niño que ha sido bien instruido, bien corregido, cuando llega a la escuela, cuando le ponen reglas, para él eso no es algo nuevo, no es algo que dice, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? El cielo se me está cayendo sobre mi cabeza. El corazón del muchacho, dice la Biblia, está lleno de necedad, lleno. Pero la disciplina la alejará de él. La corrección, la disciplina. La palabra disciplina, según dicen algunas personas, dice que tiene tres contenidos: instrucción, amonestación y castigo. El castigo no tiene que ser físico necesariamente. Aquí hay una hermana que ella va a estar mirando ahora, porque el muchacho, ella lo castigaba. Es amigo mío el muchacho. Era sentarlo en una sillita. Mira, porta mal, te voy a sentar en la sillita. Hermano, y cada vez que pasaba y miraba la sillita, y mira, te voy a sentar en la sillita. O sea, no era realmente un castigo físico, al contrario, un descanso. Pero él entendía eso, trabajó en su vida después vamos a hablar con la hermana que está aquí presente acerca de eso. Entonces, no tiene que ser disciplina física. El corazón del muchacho está lleno de necedad. Eso es lo que dice la Biblia, pero la disciplina física la alejará de él. También dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Temprano no quiere decir en la mañana. Temprano quiere decir cuando. Cuando comienza la vida, hermano, cuando comienza la vida. Una persona le preguntó a un especialista en familia,
Él le dijo, estaba dando una conferencia acerca de la crianza saludable y todo eso. Y le preguntó, yo tengo una pregunta, digo, dígala, ¿a cuántos años debo disciplinar a mi hijo? Porque ya tiene 2 años. Entonces él le dijo, ya perdió 2 años. Perdió 2 años ya. De manera que no corregir al hijo, dice otra versión, es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Disciplinarlo. Entonces a veces estas cosas como que no las comprendemos bien, pero es así. Dios es nuestro Padre amante. Ahora vamos a Dios. Dios es nuestro Padre amante, perfecto. Y todo lo que hace, lo hace bien. ¿Cuántos dicen amén? Para bien y para su gloria. Porque Dios, nuestro Padre, es el mejor Padre que pueda haber. Y Él mismo, ese Padre, es que nos dice cómo debemos criar a los hijos. Consideraremos 3 razones por qué es buena la aflicción en las manos de Dios. 3. La aflicción en las manos de Dios es buena porque nos acerca a Él. Y la segunda es, la aflicción en las manos de Dios es buena porque nos enseña a prestar atención a los decretos de Dios o a la palabra de Dios. También la aflicción en las manos de Dios es buena porque se fundamenta en la fidelidad de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y frente a estas verdades, consideremos la primera. La aflicción en las manos de Dios es buena porque nos acerca a Dios. Y está en el Salmo 119, 67, un poquito antes, porque estamos hablando del mismo autor del Salmo. Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cómo se encontraba el salmista? El mismo salmo que escribió el Salmo 119, descarriado. Y la versión lenguaje actual dice, antes de que me castigara, porque fue una disciplina, estuve alejado de ti, pero ahora obedezco tu palabra. Pero ese pero hace la gran diferencia. Entonces debemos buscar a Dios con una devoción sincera y firme. Observemos la conducta del pueblo de Israel. Ojalá que esa no sea nuestra conducta. Dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Si los hacía morir. En una ocasión Dios mandó serpiente mortífera. Y entonces a veces cuando veía que venía la serpiente ya estaban de rodillas. No, esa no es la forma. Esa no es la manera. Es grave, es un grave error buscar a Dios cuando tenemos problemas únicamente, cuando las cosas nos están saliendo mal, cuando estamos enfermos y no en todo tiempo, como dice la Biblia. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 34:1, lo sabemos de memoria. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O sea, nuestra relación con Dios tiene que ser como en todo tiempo, en tiempos difíciles y en tiempos suaves también. Una persona que se debatía entre la vida y la muerte, azotada por las olas en un bote inflado, oró diciendo, una tempestad, ¿verdad? Una tormenta, Dios mío, si me salva de esta, te juro que te dedicaré toda mi vida. Parece que tenía conocimiento, ¿verdad? Cuando la tempestad pasó y fue rescatado, se olvidó de la promesa y vivió ignorando a Dios. Hasta que dificultades mayores que esa le hicieron alzar los ojos al cielo una vez más. Yo imagino la vergüenza que sentía en su segunda experiencia. Voy a tener que clamar a Dios porque ahora me ha venido otra situación difícil. Lamentaciones 3:23 dice la palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Bueno, hermano, la misericordia de Dios, algunos la definen como amor inmerecido, compasión,
compasión activa. Y necesitamos, hermano, esa maravillosa compasión de Dios, que Él sabe cómo somos. Matthew Henry, comentarista, un teólogo conocido, comentó muy atinadamente lo siguiente. Dice: el salmista renueva su reconocimiento del bien que le ha hecho la aflicción, pues en ella ha mostrado Dios no solo justicia en castigar el pecado, sino también su fidelidad al modo de corregir a su pueblo. Hebreos 12:10 al 11 dice lo siguiente: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y este propósito lo vamos a estar mirando a través también de toda esta enseñanza. Dios quiere que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El fruto no viene al presente, viene después. Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruye. El que es corregido por Dios es bienaventurado. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Esto quiere decir afligido también, puede decir humillado, castigado. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. ¿Por qué? Porque se entiende que hay una relación saludable, y ese Dios que es más sabio que todos nosotros, hermanos, sabe lo que necesitamos. Y dice otra versión, dice: mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruye en tu ley. En segundo lugar, hermano, la aflicción en las manos de Dios es buena porque nos enseña a prestar atención a los decretos de Dios. La única manera, hermano, de aplastar el orgullo y de tratar con el corazón humano. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. El sufrimiento, dice otra versión, me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Prestar atención, hermano, a lo que Dios nos ordena o nos enseña es fundamental en nuestra relación diaria con Dios. Un verdadero creyente debe prestar atención a la instrucción de Dios, a la palabra de Dios, para mantenerse firme en la fe. Para mantenerse firme en la fe. La gente que no, hermano, no pone atención a la palabra, no le dedica tiempo a la palabra, está en peligro de alejarse, de apartarse. Eso es lo que dice la Biblia. Por tanto, en Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no seas que nos deslicemos. Entonces, por un lado, hermano, nos evita, por un lado nos atrae prestar atención a la palabra de Dios, por otro lado nos evita caer. Así debemos prestar mucha atención, dice otra versión, a las verdades que hemos oído, para que no nos desviemos de ellas. ¿Cuáles verdades? Aquí todo parece indicar que se refiere a las verdades del Evangelio, en el caso de los hebreos, en el cual dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a esas verdades del Evangelio. Hay muchas personas que se han apartado de las verdades del Evangelio. Cualquiera que me oye esta palabra y las hace, dijo el Señor Jesucristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahí, aunque vengan tormentas, tempestades, hermano, está seguro, hay seguridad porque hay fundamento. El fundamento de la palabra es clave y lo vamos a estar mirando a lo largo de este sermón. Dice, hablando del pueblo de Israel: pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención. Eso está en la Biblia, hermano, su Biblia. Por eso los dejé que hicieran lo que les dé su gana. La peor suerte de un alma viviente, de un ser humano, es que Dios lo abandone a su propia suerte.
no quiere atenderme, te voy a dejar a tu propia suerte. El no prestar atención, hermano, en las relaciones humanas es la peor actitud que existe. Es una falta de respeto a la dignidad humana. Usted está hablando a alguien y la gente está mirando por otro lado. O mandando mensajes por texto. El sufrimiento del salmista lo despertó para que pusiera atención a Dios y a sus decretos. La atención a los padres es fundamental en la relación familiar. ¿Lo creen ustedes, hermano? Porque a veces los padres están hablando y los niños están mandando mensajes de texto. O jugando en la computadora. Entonces, hay momentos que tú tienes que decirle, para ahí. Vamos a hablar. Págame eso ahí. Usted no puede hablar con un muchacho, con un hijo, que usted lo quiere ayudar y él jugando con una computadora, porque no le está poniendo atención. Ese era el problema, hermano, que estaba pasando con el salmista. No le estaba prestando atención a los decretos de Dios, a la palabra de Dios. Entonces hay momentos que usted tiene que decir, ponga a un lado el celular, ponga a un lado la tableta y escúchame, mírame los ojos. ¿Sabe por qué? Porque los ojos, hermano, el mirar a los ojos, la mirada se va al corazón. Cuando Judas negó a Cristo, dice la Biblia que Cristo lo miró. ¿Qué le parece? ¿Cuántas enseñanzas, cuántas verdades estaban detrás de esa mirada de amor? Que no le dijo nada, se quedó callado, pero lo miró. Lo dice la Biblia. A Pedro. Perdón, cuando Pedro lo negó, Judas lo vendió. Gracias hermano. Se quedó mirándolo. Y cuando usted trate con su hijo, quédese mirándolo. No permita que nada lo distraiga, porque es fundamental, digamos, en un trato. Ahora, si con los hombres, hermano, es un atentado a la dignidad el no prestar atención, imagínense Dios cuando el hombre no le presta atención. Entonces Dios tiene una manera, aflicción. Esa aflicción no es mala, no tiene un propósito malo. Ese dolor, ese sufrimiento no tiene un propósito malo. Puede ser que sea para acercarnos más a Él, o puede ser para lograr santidad en mi vida, o puede ser para capacitarme para el ministerio, para ministrar. Puede ser que sea para capacitarme. O sea, eso aparece en la Biblia. Y lo vamos a ver de paso. En tercer lugar, hermano, y el último punto es, la aflicción en los hijos de Dios es buena porque se fundamenta en la fidelidad de Dios. Mire lo que dice la Biblia. En el Salmo 119, 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. ¿Cuántos lo creen? Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Oh, estaba la fidelidad allí en medio de la aflicción. Claro, conforme a tu fidelidad me afligiste. Porque no podemos mirar solamente la fidelidad de Dios, hermano, que es ese compromiso que Dios tiene, integrar a su persona, a su carácter, solamente cuando todas las cosas van bien, sino también cuando las cosas van a veces mal, ahí está, digamos, la ayuda de Dios. Y lo bueno, hermano, que Dios está con nosotros en medio de la aflicción. O sea, no estamos solos. No es que yo te voy a afligir y... No. Y coge ahí. No. Yo voy a estar contigo porque Dios va a estar trabajando en nosotros para enseñarnos, para moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo o para llevar a cabo algún propósito que nosotros no entendemos. ¿Entendió Job, hermano, cuando Job pasó por la aflicción más grande que un ser humano puede pasar? ¿Entendió él? ¿Le explicó Dios el propósito de la aflicción? En un día, ¿qué pasó? Perdió todo lo que tenía. En un día murieron sus 10 hijos.
en un día, 10 hijos. ¿Qué aflicción sería esa? Imagínense cuando a usted le muere un hijo, hermano, que uno se quiere morir también. Ahora, 10 es terrible. Dios no le dio explicaciones, pero él dijo inicialmente, ustedes saben la batalla que hubo durante todo el libro, pero él dijo inicialmente, Jehová dio, ¿y qué? Jehová quitó, ¿qué dice? Sea el nombre de Jehová bendito. Tercer lugar, la aflicción en los hijos de Dios es buena porque se fundamenta en la fidelidad de Dios. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos. Conozco, sé, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Eso dice el salmista. Le está poniéndose, digamos, al lado de Dios en lo que Dios está haciendo. La disciplina no es por gusto. Ningún padre le da gusto disciplinar. Esa es la parte más difícil, ¿verdad, hermano? En la vida de un padre, que tiene que disciplinar, pero no es por gusto. La disciplina no es por gusto, sino por necesidad. Y en el curso de la crianza dará su valorado fruto. La disciplina debe ser justa, como lo hace Dios. Tus juicios son justos. Entonces, vamos entonces a definir lo que es la fidelidad. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Hoy, ¿qué es la fidelidad de Dios? John Piper, un teólogo conocido, define la fidelidad de la manera siguiente. La fidelidad de Dios es la certeza gloriosa de que Dios siempre actúa de manera perfectamente coherente con su palabra. Dios nunca promete a la ligera, nunca olvida lo que ha dicho y nunca fracasa en llevar a cabo lo que ha determinado. Cada promesa de Dios es tan segura como su propio nombre, porque Dios está íntimamente comprometido consigo mismo. Esa es la fidelidad de Dios. Voy a repetirlo. La fidelidad de Dios es la certeza gloriosa de que Dios siempre actúa de manera perfectamente coherente con su palabra. Dios nunca promete a la ligera, nunca olvida lo que ha dicho y nunca fracasa en llevar a cabo lo que ha determinado. Cada promesa de Dios es tan segura como su propio nombre, porque Dios está infinitamente comprometido consigo mismo. O sea, está unido a la aflicción, está la fidelidad de Dios. Por eso Cristo le dijo a los discípulos, he aquí yo estaré con vosotros, ¿qué dice? Todos los días hasta el fin del mundo. Otra definición de la fidelidad. La fidelidad de Dios es el atributo por el cual Dios permanece perfectamente fiel a su carácter, a su palabra y a sus promesas en todo tiempo y en toda circunstancia. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Significa que Dios nunca cambia, nunca falla y nunca se contradice. Él es siempre coherente con quien Él es. Amén. ¿Cómo puede estar la fidelidad de Dios cuando yo estoy pasando por sufrimiento? Bueno, algunos otros definen la fidelidad en forma de Dios, en forma más corta. Por ejemplo, la fidelidad de Dios es su lealtad inquebrantable a su palabra, a sus pactos, a sus promesas y a sus propósitos. Es esa lealtad inquebrantable a lo que Él ha dicho. Si Él dice que estará con nosotros todos los días, ¿qué va a pasar, hermano? Él estará con nosotros todos los días. A.W. Pink, otro teólogo conocido, dice lo siguiente: la fidelidad de Dios es una verdad que tenemos que reconocer no solo cuando estamos en paz, escuche, sino también cuando sufrimos la más severa reprensión. Es la fidelidad la que empuña la vara con la que Él nos hiere. Reconocer esto significa humillarnos delante de Él. Dios no aflige sin razón. Cuando Él aflige hay un propósito. Que no podemos nosotros meternos en detalle. Mira, te pasó esto por esto. Mira, te pasó esto por esto. No. Porque un creyente puede ser fiel a Dios como lo era Job y pasar por sufrimiento y dolor.
fiel a Dios, y pasar por una aflicción. Ahora, ¿entiende uno el propósito de Dios? No. Dios no le dio explicación a Job. El hombre se sentó, digamos, y estaba allí sufriendo, hermano, hasta más no decir. Pero escuche este detalle, Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. No. Dice Lamentaciones 3, 31 al 33, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Si aflige, también se compadece, según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En otra palabra, mis amados hermanos, Dios no es un gusto hacerlo, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, porque sabe que es lo que corresponde en una situación dada. Entonces, si Dios está en mi aflicción, entonces usted tiene que tener cuidado ahora cómo va a manejar la aflicción. Orando, clamando, poniendo su vida en las manos del Señor. Y diciéndole al Señor, aunque yo no entiendo lo que estoy pasando, viviendo, sea tu nombre engrandecido en todas las cosas. Porque nuestra actitud cuenta. Alguien dijo, comprender la fidelidad de Dios ayuda a que nuestra confianza en Él crezca y conduce a un sentido de seguridad. Quizá también lo que Dios está buscando es crecimiento. Crecimiento espiritual. O santidad en mi vida. O dedicación de mi vida al Señor. Recuerden que el salmista había dicho, yo andaba descarriado antes que tú me afligieras. Y la aflicción lo trajo a Dios. Los justos sufren por diferentes razones. Una, porque vivimos en un mundo malo que se opone a Dios. ¿Sabía usted? Vivimos en un mundo malo que se opone a Dios. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando venga el sufrimiento, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando el creyente pasa por aflicción, debe llenarse de fe y de confianza en el Señor. Segundo, ¿por qué sufren los justos? Porque los creyentes tenemos la mente de Cristo, por eso sufrimos. Ser cristiano significa estar en Cristo y ser como Él. Y si es así, sufrimos por eso. Mas nosotros, dice la Biblia en 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Y por tener la mente de Cristo y por ser como Cristo, sufrimos. Acordaos de la palabra que os he dicho, dijo el Señor. Acuérdense de eso. Hermano, que no se nos olvide. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice la Biblia? También a vosotros os perseguirán. Oh, y si usted está consagrado al Señor, mire lo que dice, 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, quiere decir fielmente, en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. Todos. El sufrimiento en la vida cristiana, en tercer lugar, une al pueblo de Dios en oración. ¿Ustedes lo creen? Eso es lo que dice la Biblia. Mire Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Lo iban a matar, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia. Lo iban a matar, estaba preso. Hermanos, la iglesia se puso en oración. En oración. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Une el sufrimiento, une a la iglesia. Yo me imagino cómo sería ese tiempo de oración orando por Pedro. Señor, tú sabes que lo pueden matar. El Señor liberó a Pedro en esa ocasión. En 2 Tesalonicenses 3:1-2 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada,
así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres malos y perversos, hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Entonces, el sufrimiento te puede capacitar a ti para ministrar. Dice 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermano, en medio de la tribulación y sufrimiento hay consuelo de Dios. ¿Cuánto le alaban? Él no te deja, no nos deja. Hay consuelo en tu tribulación. Una oración que llama un hermano y ora por ti, llega como un consuelo. Somos atribulados, dice aquí, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Para que podamos consolar a otros. Concluyo, hermanos, con 3 aplicaciones básicas. En primer lugar, tengamos presente que las obras de Dios son a menudo incomprensibles e inesperadas y casi siempre sin explicaciones. Yo puedo decir siempre, pero le puse ahí casi siempre. Siempre sin explicaciones. Tengamos presente que las obras de Dios a menudo son incomprensibles. Pero como yo sirviendo a Dios y de todo corazón, buscándole de todo corazón, me ha venido esta crisis. Inesperadas muchas veces. No estamos esperando cosas semejantes. Y casi siempre o siempre sin explicaciones. Hermano, usted sabe lo que es Job sufriendo, pero Dios no le decía, mira, te estoy permitiendo esto por esto, porque por lo menos se lo hubiera dado. Dios no tiene que dar explicaciones. ¿Cuánto alaba el nombre? Él es soberano. Y nosotros tenemos que aprender a vivir bajo esa soberanía y bajo esa autoridad de Dios. En segundo lugar, o segunda aplicación, como hijos de Dios, de un Dios soberano, jamás seremos víctimas de nuestras circunstancias. Dios está en control. ¿Cuántos dicen amén? Aunque nunca lo entendamos, no hay casualidad en nuestro diario caminar con el Señor. Repito, como hijos de un Dios soberano, jamás seremos víctimas de las circunstancias. Dios está en control, aunque no lo entendamos. No hay casualidad en nuestro diario caminar con el Señor. No hay casualidad. Como hay gente que dice, mira, qué casualidad. No, eso no existe. La vida del cristiano no. Dios está en todo el proceso nuestro. Tiempo de paz, en tiempo de sufrimiento, en tiempo de dolor, en todo tiempo Él está con nosotros. Dijo Charles Stanley lo siguiente, este teólogo que ya pasó a la presencia del Señor. Quizá no entendamos por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas muy malas a gente muy piadosa, muy fieles. Pero nunca tenemos razón para dudar de su carácter. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser que usted no entienda, ni yo entienda, pero nunca tenemos razón para dudar del carácter santo de Dios. Él siempre hará lo que es correcto. ¿Cuántos dicen amén? Y esa verdad nunca cambiará. Amén. Miguel Núñez dijo lo siguiente, el pastor Miguel Núñez, dijo lo siguiente: a veces Dios comienza a debilitar nuestras fortalezas para fortalecer tus debilidades. Esto suena como un trabalengua, pero no es trabalengua. A veces Dios comienza a debilitar nuestras fortalezas, las cosas que usted se cree que, hermano, para fortalecer tus debilidades. Pedro, hermano, era un hombre que conocía el mar. Sabía nadar. ¿Cuánto lo cree? Hermano, y cuando se comenzó a hundirse, clamó al Señor y dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Porque yo he notado, hermano, yo soy nadador. A mí me gustaba nadar. Ya no he nadado tanto en estos últimos tiempos a causa de mi edad. Pero me tiré, hermano, un trance largo en el mar. Y siendo nadador y bregué, me cansé. Me cansé. Y cuando me cansé, comencé a flotar. Porque ya yo podía manejar las aguas. Ya yo podía aflojar hasta que cogiera fuerza para poder seguir. Aunque una persona conozca, sea un nadador, se cansa. ¿Cuánto lo creen?
se cansa. Y Pedro dijo, Señor, sálvame, ¿por qué? Y tú no me extiendes la mano. Entonces Cristo le extendió la mano. Hermano, la mano de amor. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Que te ayuda. Que te levanta. Que te ama. Amén. Sirvámosle de todo corazón. Sigamos el ejemplo del rey Ezequías. Después que pasó por su aflicción, por el anuncio del profeta Elías. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bueno, está en Isaías, pero estoy hablando del rey Ezequías. Ordena tu casa, le dijo el profeta Isaías, porque morirás y no vivirás. ¿Sabe cómo estaba este rey, hermano? En su esplendor. En la cúspide de su liderazgo. Todo marchaba bien. Había sido un excelente rey. Había prosperidad en el pueblo. Y en ese momento, Dios le dice, ordena tu casa porque va a morir. Ciertamente va a morir. Pon todas las cosas en orden. Y Ezequías oró a Dios muy compungido. Y Dios le oyó y le dio 15 años más de vida. Nosotros conocemos la historia. En Isaías 38:3 dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Observe el efecto de la aflicción. Lloró. En otras palabras, como en este momento de tanto esplendor en la nación y de tanta popularidad y de tantos logros, ahora Dios aparece, el profeta, y dice, ordena tu casa porque va a morir. Dice la Biblia que lloró amargamente, terriblemente. Y eso puede pasar en la vida nuestra. Ahora, ¿cuál fue el efecto? Y alabo el nombre del Señor por el efecto. En Isaías 38:15 dijo, aquí está el efecto. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Mi amargura fue tan grande que a partir de ahora yo voy a andar humildemente delante de Dios. Dios, hermano, debilita nuestra fortaleza. ¿Para qué? Para fortalecer nuestras debilidades. Ahora el hombre humilde, más humilde. La humildad es una de las lecciones más difíciles de aprender en las experiencias de un cristiano. La más difícil. Porque decía un predicador que, hermano, el orgullo nos persigue, y decía a otra persona que estaremos luchando con el orgullo hasta la tumba. Hasta la tumba estaremos luchando contra el orgullo. Hermano, en los predicadores, en cuánta gente, en siervos, en cristianos, en sierva de Dios. Por eso no le tire tantas flores a los predicadores, no me gusta. Ay, pastor, usted se predicó el mejor mensaje que yo he oído. Oye, mi hermano, hay tantos mensajes. ¿Cómo va a ser ese el mejor? Porque eso puede llenar de ínfula a la persona. Usted puede decir, fue de bendición para mi vida. Doy gracias a Dios. Amén. La gloria sea para Dios. Porque no somos expertos predicadores, hermano. Cuando nos subimos acá es luchando y orando. Porque nos toca pararnos a dar la palabra. Y yo no espero reconocimiento. Yo no espero reconocimiento. Ni ningún predicador debe esperar reconocimiento, sino entender, hermanos, que es de parte de Dios. Hermanos, que Dios nos concedió dar la palabra. La humildad es una de las lecciones más difíciles de aprender porque tiene que ver, hermanos, con nuestro propio ego, con nuestro propio yo. Y aún siendo cristianos, hermanos, aún siendo cristianos. 40 años duró Dios afligiendo al pueblo para enseñar la humildad, la obediencia. Dice la Biblia en Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre. Tuvieron hambre, hermano. Y te sustentó con maná. Luego Dios le mandó maná cuando tenían hambre. Comida que no conocías tú
ni tus padres la habían conocido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para hacerte saber eso. 40 años, haciéndolo sufrir en el desierto, y morían, la mayoría iban muriendo. Toda una generación, hermanos, muriendo en el desierto, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es fundamental para tratar con nuestros problemas, hermanos. El orgullo, el ser humano. Entonces, Dios usa la aflicción. Te afligió y te hizo tener hambre para enseñarte una verdad, que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos ayude, hermano, a aprender. Sabe que cada sufrimiento, cada dolor en tu vida, hay algo que Dios quiere enseñarte. Yo no sé. Hay un propósito envuelto allí que solo Dios sabe. Santidad. Si está apartado, traerte a Él. Si está en Él, fortalecerte para que no te apartes. Un amigo mío me llamó y me dijo, me dicen papi en mi pueblo, papi, mándame algo, que estoy pasando por una crisis grande económica. Digo, ¿cómo? Y yo, sí, mándame algo. Y mira, lo único que yo te puedo mandar son que te lleguen en tus manos $75. O sea, con el envío, el pago del envío, porque era rápido, era puesto ahora para que lo reciba de una vez. Bueno, le mandé los $75. Se lo mandé. Luego, hermano, supe que murió en Cotuí, mi propio pueblo. Hermano, con una sobredosis de droga. Ese amigo, que era cristiano, que era de mi pueblo, íbamos a la misma iglesia, se apartó. Y por eso Dios quiere, hermano, tratar con nosotros para que no nos apartemos. Y si estamos apartados, quiere tratar con nosotros para que nos acerquemos. Como fue la experiencia del salmista. El salmista no tuvo problema con decir, yo estaba apartado. Pero él, a través de la aflicción, a través del dolor que yo viví, me trajo a Él. Y ahora Él puede dar la enseñanza que nosotros estamos recibiendo hoy. Para que aprendamos. Y esa aflicción va a estar hasta que Dios logre su propósito. Y esa aflicción va a estar, hermano, hasta que Dios quiera. Y esa aflicción va a estar, hermano, es sabia. Es buena. Es buena. Es santa. ¿Cuántos lo creen? Y va a estar allí. A veces va a durar el tiempo de Dios. Porque a veces hay cosas, hermanos, que pasan. Bueno, yo pasé por un dolor, una situación muy fuerte en mi vida. Hermano, cuando me vi que no podía caminar y duré un mes que no venía a la iglesia con un dolor ciático. Un mes sin venir a la iglesia. Yo estaba dando gracias a Dios, pero sufriendo al mismo tiempo. Pero pasó. Sentado el día entero en el mueble de mi casa. Con un dolor, hermano, que no podía a veces ni a buscar un agua para tomarme la pastilla. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han pasado por situaciones parecidas, ¿verdad, hermano? Aflicciones que vienen. Ahora, ¿qué propósito tenía Dios? Yo no entiendo. Yo no entendí. Yo lo que sé es que la pasé y que cuando pude caminar arranqué para la iglesia. Yo lo que sé fue que la pasé. Pero a veces esas molestias vuelven otra vez. Vuelven otra vez. Ahora, ¿qué propósito habrá cuando vuelven? Ya me sané, pero vuelven otra vez. Como que dice, se me pasó el efecto de la inyección porque me pusieron una inyección. Y vuelve otra vez el problema. Hermano, allí está envuelta la fidelidad de Dios. Allí están envueltas los propósitos de Dios. Una caída, algo que usted no entiende. Hermano, hay un propósito en la vida del cristiano en
todo lo que pase, en todo momento, en todo sufrimiento y en todo dolor y en toda molestia. Dios está allí. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ponernos en sus manos y a entender que Él es fiel, que Él te consuela, que Él te ayuda en el dolor, que Él está contigo. Hermano, y que ese concepto de la retribución tenemos que manejarlo como lo enseña la palabra de Dios. Si yo estoy pasando por algo, no fue porque hice algo malo, sino porque Dios tiene un propósito, algo que quiere lograr en tu vida. Si usted no lo entiende, pero Dios sabe que va a tener su efecto en alguna oportunidad de su vida. No lo entiendo, pero sigo adelante en la fe. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué dice? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ponga su vida en las manos del Señor. Pongamos nuestra vida en las manos de Él. Padre, gracias. Te damos por tu palabra. Y como este salmista, Señor, tú le enseñaste, tú lo ayudaste. Estaba descarriado, lo trajiste a ti. Y luego los insta que preste atención para que no vuelva otra vez a caer en lo mismo. Gracias te damos por, Señor, ese consuelo, esa gracia que tenemos en los momentos de la dificultad, del dolor. Gracias porque tú no nos dejas sufrir solo, porque tú estás con nosotros, aún en el sufrimiento, para ayudarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos hacia el propósito santo que tú diseñaste. Nuestra vida está en tus manos. No sé si aquí habrá alguna persona que quiere levantar su mano y dice, pastor, ore por mí. Yo estoy pasando por un momento difícil. O ponte de pie, allí donde tú estás. O levanta tu mano. Ponte de pie. Yo quiero hacer una oración por ti. Yo no sé lo que está pasando en tu vida. Dios lo sabe. Ponte de pie. No tenga temor. Amante Padre, estas vidas que están puestas de pie y que están pasando por momentos difíciles en su vida, dolor, sufrimiento, aflicción. Señor, está allí tu fidelidad. Están allí tus propósitos santos y eternos. Ayuda a estas vidas a que puedan seguir adelante en su crisis, en su necesidad. Ampárale en tu gracia. Dale tu fortaleza y que tus propósitos santos sean logrados a través de la aflicción de nuestra alma. Oramos por otros hermanos que no están aquí, que están pasando también por aflicción, quizá la gripe o cualquier otra razón. Señor, queremos recordar a Stephanie. Ayúdala, Señor. Ella está interna. Ayúdala. Susténtala. Que aunque ella no entienda, todas las cosas están en tus manos. Como dijo el salmista, en tus manos están mis tiempos. Ayúdala a Isandro también. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.